Rey Alaric, el alfa de roca eterna, sintió la helada morder sus huesos, pero era el frío en su corazón lo que realmente le calaba. Un lamento lejano rompió la quietud de la noche invernal, un grito de agonía que resonó en los muros de su ciudad. Sus ojos, de obsidiana profunda, se entrecerraron. Un mechón plateado, único en su cabello ébano, brilló bajo la luna como una cicatriz visible de su realeza forzada. El majestuoso palacio de obsidiana se alzaba en el corazón de roca eterna, una ciudad fortaleza que dominaba el valle ceniciento, un vasto páramo de tierras áridas. Más allá se extendían los territorios del este, salvajes y llenos de peligros inminentes. Este era un mundo gobernado por la fuerza y la jerarquía. Los alfas controlaban todo, su palabra era ley, sus caprichos, destino. Debajo, los betas servían como artesanos y guardias, con sus propias cadenas, aunque invisibles. Los omegas, la casta más baja, eran poco más que propiedad, sin voz ni derechos, destinados a la sumisión. La opresión era la base de su orden social. Solo los alfas poseían la esencia primitiva, un poder latente que les permitía manipular la realidad a pequeña escala, desde fortalecer su cuerpo hasta influir en las emociones. Su límite era la fuerza vital. El gasto esencial consumía energía y si se abusaba podía llevar a la quemadura esencial, un colapso total. Los betas podían sentir y proyectar auras sutiles, pero nunca manipular la esencia directamente. Los omegas no tenían dones de poder conocidos en absoluto. El mayor miedo de Alaric era el fracaso, la soledad absoluta que había experimentado de niño. Cuando los renegados arrasaron su manada y su familia, él fue el único superviviente. Ascendió al trono demasiado joven, con la carga de miles de vidas sobre sus hombros, sin nunca poder mostrar debilidad. La tensión crecía en los territorios del este. Rumores de un levantamiento y hambruna constante llegaban a sus oídos. Lord Valerius, su consejero principal, no dejaba de presionar para una intervención militar brutal, añadiendo una capa de amargura a su ya pesada corona. Este era su conflicto externo inicial, la amenaza constante a la estabilidad de su reino. Alaric era un hombre de piedra, frío y distante. Su rutina era implacable. Entrenamiento al amanecer, concilios de guerra hasta el anochecer, comidas solitarias. Su corazón estaba sellado por el dolor. Lo movía el deber y la memoria de su manada perdida, la necesidad de proteger a Roca Eterna de un destino similar. Él quería paz para su reino, pero necesitaba desesperadamente una conexión genuina, algo que aliviara la carga de su alma solitaria. En los arrabales de Roca Eterna, donde el hedor a pobreza era denso, se movía el ara. Su cabello, como hilos de miel derretida, contrastaba con sus ojos de esmeralda, que reflejaban una tenacidad inquebrantable. Era pequeña, de una fragilidad engañosa, pero cada movimiento suyo era decidido y lleno de propósito. El ara vivía con el terror constante de ser descubierta, de que su poder, su secreto más íntimo, la condenara a una muerte segura. Su origen era simple. Su abuela, una anciana sabia, siempre le advirtió que su don era una maldición, que la gente temería lo que no entendía. Ella había visto a otros con habilidades diferentes ser quemados en la hoguera sin piedad. El ara poseía el raro y prohibido don de manipular la flora, de susurrar a las plantas y hacerlas crecer incluso en los suelos más estériles.
una habilidad que se creía extinguida hacía siglos en el reino. Este era su secreto central, su carga más pesada. Sus emociones eran un torbellino de cautela y esperanza. Luchaba día a día para sobrevivir en la miseria, usando su habilidad en secreto para mantener un pequeño jardín que alimentaba a algunos niños hambrientos. La movía la necesidad de libertad y la búsqueda de un lugar seguro donde pudiera existir sin miedo, sin esconder su verdadera naturaleza. Ella quería un hogar verdadero, pero necesitaba comprender y aceptar su propio poder para lograrlo. Prendido a la túnica interior de Elara, justo sobre su corazón, había un objeto de incalculable valor para ella: el broche del sauce plateado. Era de una rara aleación de plata lunar, del tamaño de una moneda grande, y sus finas grabaciones mostraban ramas de sauce intrincadas que parecían moverse con el viento. Simbolizaba la esperanza y una conexión ancestral con su linaje materno, perdido en la bruma del tiempo y la persecución. Su poder era una herencia de su sangre, un don transmitido de generación en secreto. La primera vez que se manifestó fue a sus 7 años, en el crudo invierno, cuando encontró un pequeño retoño casi muerto. Desesperada por salvarlo, sus manos brillaron levemente y el sapling brotó nuevas hojas, lleno de vida. Desde entonces, lo cultivó en secreto, con miedo y asombro. Ahora, mientras caminaba, un pequeño brote de hierba marchita a sus pies se enderezó sutilmente, imperceptible para la mayoría de los transeúntes. Lord Valerius, el Alfa del Oeste, era una sombra constante en la corte de Alaric. Su motivación era clara y arraigada. Él creía firmemente que Alaric era demasiado blando para el trono, una marioneta de ideales débiles que debilitaban al reino. Su familia había sido despojada de sus tierras por los antepasados de Alaric hace generaciones, un resentimiento que Valerius alimentaba con fervor durante toda su vida. Su objetivo era usurpar el poder, restaurar la verdadera fuerza de los alfas y, de paso, recuperar lo que creía suyo por derecho de sangre. La historia comenzó en el corazón del invierno, cuando la nieve cubría Roca Eterna con un manto gélido. Un invierno particularmente cruel que prometía meses de penurias antes de la distante llegada de la primavera. El relato se desarrollaría a lo largo de 6 meses cruciales, desde este crudo invierno hasta el pleno verano, un tiempo de intensa transformación. Alaric, cansado de los informes endulcorados de Valerius y sus consejeros, decidió inspeccionar los arrabales personalmente. Necesitaba ver la verdadera desesperación de su gente. Fue allí, en un callejón estrecho y sucio, donde la encontró. Un tumulto había estallado por la escasez de alimentos. La desesperación había empujado a la gente al límite. Elara intentaba proteger a un niño asustado cuando un guardia la empujó brutalmente, sin previo aviso. Cayó al suelo y de su túnica interior el broche del sauce plateado se soltó, rodando hasta los pies del rey. Alaric lo recogió. Su mirada de obsidiana se encontró con la de ella, una mezcla de desafío y miedo indomable. No fue el destino, sino la cruda crueldad de la hambruna lo que los unió en ese instante, marcando el inicio de su historia. Si usted está disfrutando, deje su like y comente de qué ciudad está asistiendo. Una semana había transcurrido desde aquel encuentro brutal en los arrabales. La nieve seguía cubriendo Roca Eterna con un manto gélido, pero el frío más punzante para Rey Alaric no era el del invierno, sino la creciente soledad que lo rodeaba. En el majestuoso palacio de obsidiana, la rutina de Alaric se había vuelto aún más tensa. Lord Valerius, con su presencia asfixiante,
insistía en la necesidad de una mano de hierro para sofocar la creciente hambruna y los rumores de levantamiento en los territorios del este. Alaric sostenía en su mano el broche del sauce plateado, la pieza de plata lunar que había recogido de los pies de Elara. Lo giraba, observando las finas ramas grabadas que parecían danzar bajo la luz. No brillaba ni cambiaba de forma, pero su tacto era extrañamente cálido, una anomalía en sus dedos fríos. Lo guardaba consigo, en la bolsa interior de su túnica de alfa, cerca de su corazón, un recordatorio silencioso de aquella mirada esmeralda que lo desafió. Alaric había mandado a buscar a Elara, bajo la excusa de necesitar ayuda con los niños enfermos de los arrabales, que ella había intentado proteger. La había alojado en una pequeña habitación del palacio, entre el laberinto de cocinas y lavanderías, un lugar ignominioso para una omega, pero al menos segura de los peligros de las calles. Era su forma de mantenerla cerca, de entender por qué esa mujer le había afectado de manera tan profunda. Una tarde, Alaric la encontró en un rincón apartado del patio de servicio, junto a una fuente helada, intentando infundir vida a una pequeña planta de orégano que había traído del exterior. Sus manos, de una fragilidad engañosa, la rodeaban con una ternura que a Alaric le resultaba ajena. «¿Qué haces aquí, Omega?» Su voz era grave, pero carecía de la frialdad habitual. Elara se sobresaltó, sus ojos esmeralda se alzaron, llenos de cautela. Intento salvarla, mi rey. El invierno es cruel, y las plantas medicinales escasean. Su voz era suave pero firme. No es tu preocupación. Todo lo que vive es mi preocupación, replicó Elara, volviendo a la planta. Si hay algo que pueda dar esperanza, aunque sea a un brote moribundo, entonces vale la pena el esfuerzo. Alaric sintió un punzada. La necesidad de dar esperanza, de proteger la vida, era lo que él mismo anhelaba, oculto bajo capas de deber. Su conflicto interno, la soledad y el peso del trono lo oprimían. Valerius lo presionaba para la guerra, pero Alaric veía la desesperación en los ojos de su gente. Quería paz para Roca Eterna, pero no sabía cómo conseguirla sin recurrir a la fuerza que detestaba. ¿Por qué arriesgaste tu vida por ese niño?, Alaric preguntó, dejando caer sus defensas por un instante. Su mirada penetrante buscaba la verdad. Elara dudó. Sus dedos acariciaban el orégano. Porque todos merecen un lugar seguro. Porque sé lo que es tener miedo y no tener a nadie. Su mirada se encontró con la de Alaric, y en ella no había desafío, sino una profunda tristeza. Solo quiero un hogar donde no tenga que esconderme. La confesión de Elara, tan sencilla y honesta, resonó en Alaric. Él, el rey Alfa, el hombre de piedra, también anhelaba un lugar donde no tuviera que esconder su propia soledad, su propio miedo al fracaso. La carga de su manada perdida y la supervivencia de Roca Eterna eran su motor, pero el vacío era inmenso. La vulnerabilidad compartida creó una conexión invisible, un hilo frágil entre el alfa y la omega. En ese momento, un hombre de hombros anchos y un profundo tajo cicatrizado cruzándole la ceja izquierda irrumpió en el patio. Era Kael, el capitán de la Guardia Beta, un veterano de 1000 batallas y uno de los pocos que había servido a su padre. Su lealtad a Alaric era incuestionable, pero su desconfianza hacia los Omegas era palpable. Mi rey, los exploradores han reportado actividad inusual en los límites del Valle Ceniciento, cerca de los territorios del este. Kael informó, su voz áspera,
y su mirada se detuvo con recelo en Elara. Lord Valerius insiste en una inspección de las defensas exteriores de inmediato. La presencia de Elara, una Omega en el palacio, ya era un tema de murmuraciones. Kael, con su celo protector, la veía como una distracción, una debilidad potencial para Alaric. Su motivación era la seguridad del reino y de su rey, y cualquier cosa que la amenazara, especialmente una criatura de bajo rango, era una ofensa. «Prepara a mis guardias, Kael. Iré», ordenó Alaric, el muro de frialdad volviendo a erigirse. La conversación con Elara había terminado abruptamente, dejándole un sabor amargo. Más tarde esa tarde, mientras Alaric inspeccionaba el muro exterior norte de Roca Eterna, una ráfaga de viento helado trajo consigo un olor a humo y metal. Un grito rompió el silencio. No eran los rumores del este, sino una amenaza que ya estaba sobre ellos. De la oscuridad invernal, una pequeña banda de renegados, armados con cuchillos toscos, saltó sobre el muro, atacando a los guardias con una ferocidad inesperada. Alaric desenvainó su espada, el frío acero un apéndice familiar. Su esencia primitiva fluyó, fortaleciendo sus músculos, agudizando sus sentidos. Los betas, liderados por Kael, se unieron a la refriega. En medio del caos, Alaric sintió un peculiar tirón en la bolsa de su túnica. El broche del sauce plateado se calentó contra su pecho, vibrando con una energía sutil, casi imperceptible. De repente, justo cuando un renegado se lanzaba sobre Alaric por la espalda, el suelo a sus pies se agitó. Un grupo de raíces retorcidas, gruesas como serpientes, brotó de las grietas de la piedra, enredando las piernas del atacante y haciéndolo caer con un grito ahogado. No era una trampa común. Las raíces se retrajeron tan rápido como aparecieron, dejando un rastro de tierra húmeda y musgo. Alaric miró brevemente a la oscuridad más allá del muro. Un destello verde esmeralda desapareció rápidamente entre las sombras, demasiado rápido para ser un guardia. La ayuda inexplicable había salvado su vida. Los renegados fueron rápidamente sometidos, pero la audacia del ataque dejó a todos en guardia. Kael se acercó a Alaric, su rostro cubierto de hollín. «¿Está ileso, mi rey?» «No esperábamos una incursión tan audaz». Alaric ignoró la pregunta. Su mirada se dirigía hacia el punto donde había visto el destello. El broche del sauce plateado aún palpitaba suavemente contra su piel. La amenaza de los territorios del este no era ya un rumor distante, sino una realidad palpable en los muros de su propia ciudad. Este ataque, seguramente orquestado para desestabilizarlo, obligaba a Alaric a una decisión moral difícil: reprimir con la brutalidad que Valerius exigía o buscar una forma diferente de proteger a su reino. Su mirada, fría como la obsidiana, se posó en el broche del sauce plateado. La ayuda inesperada, el extraño calor del broche, ¿estaban conectados a la omega de los ojos esmeralda? El corazón de Alaric, habitualmente sellado, albergaba una nueva pregunta. ¿Qué secretos guardaba Elara? ¿Y cómo podría esto afectar el destino de Roca Eterna? 2 semanas más tarde, Roca Eterna seguía envuelta en un abrazo gélido. Pero en los fríos corredores del Palacio de Obsidiana, la temperatura había subido. Rey Alaric, sintiendo el pulso tenso de su reino, notaba el broche del sauce plateado contra su pecho. La pequeña joya de plata lunar que guardaba en el bolsillo interior de su túnica de alfa irradiaba un calor suave, un latido silencioso. Lord Valerius, más presente que nunca, presionaba sin descanso.
Sus informes sobre los territorios del este eran sombríos, pintando un cuadro de salvajismo incontrolable y la necesidad urgente de una ofensiva militar total. «La debilidad es un veneno, mi rey». Su voz aceitosa resonaba en los salones. «La guerra es la única medicina». Alaric, con el conflicto interno hirviéndole, escapó de los consejos. Encontró a Elara en un rincón olvidado del patio de servicio, junto a una estatua cubierta de musgo helado. No era una planta útil, solo un diminuto brote de musgo casi invisible, aferrado a la piedra. Sus dedos, de una fragilidad engañosa, lo acariciaban con una concentración casi reverente. «Aún con vida», murmuró Alaric, su voz sorprendentemente suave. Elara se sobresaltó, sus ojos esmeralda se alzaron. «Mientras haya un soplo, hay esperanza, mi rey. Siempre hay un rastro de vida, incluso donde no parece haberlo». Una profunda tristeza se posó en su rostro. «A veces siento que solo quiero sanar. No hay nada más importante que eso. No hay nada más aterrador que estar solo, sin poder hacer nada». Alaric sintió una punzada. Recordó la noche en que los renegados arrasaron su manada. Él, un niño, escondido, incapaz de actuar. «La soledad es una corona más pesada que cualquier otra», confesó, bajando la mirada. «Llevo el peso de un reino, pero a veces siento que nadie me ve realmente. Solo ven al Alfa, al rey de piedra». Era una confesión rara, un fragmento de su alma expuesta. Elara no lo desafió, solo lo miró con una compasión que Alaric no esperaba. «No tiene que ser así, mi rey», dijo ella, su voz apenas un susurro. «Nadie debería tener que esconder quién es realmente. El miedo a ser diferente, a no ser aceptado, a veces es peor que cualquier batalla». En ese instante, una conmoción rompió la frágil burbuja. Kael, el capitán de la Guardia Beta, irrumpió en el patio. Su mandíbula estaba tensa, su cicatriz cruzando la ceja izquierda más marcada que de costumbre. 2 guardias arrastraban a una joven Omega. Estaba desnutrida, su cabello opaco y su ropa hecha jirones. Lo más impactante era una marca brutal, un símbolo de fuego, quemada en su mejilla. «Mi rey, hemos interceptado a esta Omega cerca de los muros exteriores», Kael informó, su voz áspera. «Dice venir de los territorios del este. Es una espía, sin duda. Un intento de infiltración». Su mirada se detuvo con recelo en Elara, como si su mera presencia contaminara. La lealtad de Kael era inquebrantable, pero su desconfianza hacia los Omegas era un muro. La joven Omega, a pesar de su terror, levantó la barbilla. Su nombre era Serafina, y su voz, aunque débil, llevaba el eco de la desesperación. «No soy una espía, mi rey. Huí de la hambruna, de la brutalidad». Miró a Kael con desprecio. «Vengo a decir la verdad. Los territorios del este no es solo rebelión. Los alfa locales nos están masacrando. Y hay beta de su propio consejo, mi rey, sembrando el caos para alimentar el conflicto. Enviaron a sus propios hombres para quemar aldeas y culpar a los renegados, y manipularon los informes. Lord Valerius lo sabe. Lo instiga». Un silencio helado cayó sobre el patio. La revelación de Serafina fue un golpe directo. Alaric sintió la furia ascender, no solo por la traición, sino por la manipulación de su reino, por la verdad ocultada. La verdad de la hambruna y la opresión no eran solo rumores, sino una cruel realidad avivada por su propio consejero. Elara, conmovida por la historia de Serafina,
dio un paso adelante. Sus ojos esmeralda se llenaron de una determinación silenciosa. Le tendió a Serafina un pequeño fruto que había guardado, una baya silvestre que había cultivado en secreto. «Toma, estarás a salvo aquí». Era un gesto simple, pero cargado de un profundo significado. Mientras Alaric asimilaba las palabras de Serafina y el gesto de Elara, el broche del sauce plateado palpitó con una urgencia inusual, una calidez vibrante contra su piel. Era como si el propio broche instara a Alaric a ver más allá de la fuerza bruta, a escuchar la verdad en el sufrimiento. La mirada de obsidiana de Alaric se endureció. Se volvió hacia Kael. «Capitán, asegúrate de que Serafina reciba atención y comida, que nadie más se le acerque». Luego, Alaric se enderezó, la autoridad de un alfa emanando de él. «Convocad una reunión del Consejo inmediatamente. Lord Valerius tiene mucho que explicar. Si su implicación en la incitación de la guerra es cierta, el reino pagará un precio demasiado alto por su ambición». El desafío abierto resonó en el aire, pesado y lleno de peligro. Valerius había subestimado al rey de piedra. Alaric, con el corazón apretado por una nueva clase de indignación, sabía que la confrontación era inevitable. La verdad de Serafina había destapado una víbora en su propia corte, y su reino estaba al borde de una guerra, no solo contra un enemigo externo, sino contra la podredumbre desde dentro. Al amanecer del día siguiente, la furia de rey Alaric era tan fría como el hielo que cubría Roca Eterna. El palacio de obsidiana, habitualmente sombrío, palpitaba con una tensión eléctrica. Alaric, con el broche del sauce plateado contra su pecho, sentía el pulso cálido de la joya, un eco de la verdad que Serafina había desvelado. Lo llevaba en el bolsillo interior de su túnica de alfa, un recordatorio silencioso de una promesa no hablada. El consejo se reunió en la gran sala del trono, sus muros de piedra absorbiendo la luz tenue. Lord Valerius, imperturbable, ocupaba su lugar. Otros alfas de semblante grave llenaban los escaños. Kael, el capitán de la Guardia Beta, se mantenía en la retaguardia, su mirada de halcón barriendo la sala. Alaric, con la voz grave y resonante, no perdió tiempo. «Hemos recibido un testimonio perturbador». Con un gesto, Serafina fue escoltada al centro. Su presencia, frágil y marcada, silenció la sala. Repitió su historia, con detalles escalofriantes. Las aldeas quemadas, la hambruna orquestada, la manipulación de informes, todo bajo la dirección de Valerius para desestabilizar el reino y avivar la guerra en los territorios del este. Un murmullo de incredulidad y desdén se alzó. Valerius, con una sonrisa fría, se puso de pie. «Pura calumnia, una omega moribunda. ¿Su testimonio vale más que el de un alfa leal?». Su voz melosa y segura intentó sembrar la duda. «Es una conspiración para deshonrarme, mi rey». Alaric se mantuvo firme. «Las marcas en su rostro, Valerius, son del fuego. El mismo fuego que quemó las aldeas del este, no solo por renegados, sino por hombres que se identificaban como tus soldados». «Hay demasiadas coincidencias». Su mirada de obsidiana se clavó en Valerius. «Capitán Kael, asegure la detención de Lord Valerius por traición y sedición». Kael, sin un segundo de duda, avanzó con sus guardias. Valerius palideció, pero su arrogancia no se rompió. «Esto es un ultraje. La debilidad de nuestro rey nos condenará. Está sentenciando a Roca Eterna a la anarquía, Alaric. Mis aliados no permitirán esto». Sus palabras, cargadas de veneno,
resonaron mientras era escoltado, su furia contenida a un presagio. El arresto de Valerius fue una bomba en la corte. El conflicto interno de Alaric, entre la justicia y la estabilidad, se manifestaba ahora en la cruda realidad política. Había elegido la verdad, pero el reino estaba al borde de una implosión. La soledad se cernía sobre él, más pesada que nunca, mientras las miradas de los otros alfas pasaban del shock al cálculo. Más tarde, Alaric encontró a Elara en el patio de servicio, junto a la fuente helada. Había logrado infundir algo de vida al orégano, y un pequeño rosal silvestre, que había dado por muerto, empezaba a mostrar un diminuto brote verde. La visión le dio un respiro en la tormenta que se avecinaba. «Lo hiciste», dijo Alaric, su voz rasposa. «Arresté a Valerius». Elara se giró. Sus ojos esmeralda rebosaban una mezcla de preocupación y orgullo. «Hiciste lo correcto, mi rey. La verdad siempre encuentra su camino». Sus dedos acariciaban el rosal. «A veces hay que podar la rama enferma para que el resto del árbol pueda florecer, incluso si duele». Alaric sintió un nudo en el estómago. «Dolerá mucho». «Sus aliados no se quedarán de brazos cruzados. Mi reino está dividido. He condenado a Roca Eterna a una posible guerra civil interna, no solo externa. Su conflicto, la necesidad de paz chocando con la brutal realidad del poder, lo carcomía». Elara se acercó y por primera vez su toque no fue casual. Puso una mano suavemente en su brazo. «Pero elegiste la esperanza, la sanación, y eso es lo que un verdadero rey hace». Su mirada, tan honesta, se clavó en la suya. «Todos tenemos miedo de lo que somos, pero esconderlo solo nos destruye». Era una confesión velada, una verdad compartida entre el alfa que temía a su propia soledad y la omega que temía a su poder. Alaric, asombrado por la conexión, sintió el brush del sauce plateado calentarse y vibrar con una intensidad inusual contra su piel. Era como si la joya respondiera a la pura verdad en las palabras de Elara. La compasión de ella, su resiliencia, empezaban a desmantelar los muros alrededor del corazón de Alaric. Empezó a sospechar que el misterioso brote de raíces que lo salvó no fue un accidente. La pieza de plata lunar parecía vibrar con la misma energía sutil que lo había salvado. En los días siguientes, la agitación dentro de Roca Eterna creció. La noticia del arresto de Valerius se extendió como un incendio forestal. Algunos alfas se declararon leales a Valerius, acusando a Alaric de tiranía. Los territorios del este, al percibir la debilidad interna, comenzaron a organizar sus propias fuerzas. Un mensajero llegó, pidiendo una audiencia con Alaric. Un hombre alto, con una armadura de cuero raído y un rostro curtido por el sol del desierto, entró en el salón. Su nombre era Silos, y era el líder de la tribu de los Hijos del Viento, una facción de renegados del Valle Ceniciento, conocidos por su brutalidad y su habilidad para sobrevivir en el páramo. «Rey Alaric», dijo Silos, su voz áspera como la arena, «Valerius nos pagaba para atacar tus muros, para mantener la presión, para que pareciera que los del este éramos el único problema. Ahora que está preso, nosotros somos libres de elegir nuestro propio camino». Sus ojos, negros y sin piedad, se posaron en Alaric. «La verdad ha salido, tu reino sangra. Quizás sea el momento de que el Valle Ceniciento tenga un nuevo señor, uno que no se tambalee». La revelación de Silos confirmó la magnitud de la traición de Valerius y la peligrosa red de intrigas. Alaric,
con el broche del sauce plateado latiendo con una urgencia inusitada, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. La caída de Valerius no había traído paz, sino una inestabilidad aún mayor. El destino de Roca Eterna pendía de un hilo, y Alaric debía encontrar una nueva forma de proteger su reino, una que su corazón, ablandado por una omega, aún no comprendía del todo. La pregunta no era si llegaría la guerra, sino quién sería su verdadero enemigo, y si podría sanar un reino tan profundamente herido. 4 días después de la audaz revelación de Silos, la tensión en Roca Eterna, era un nudo apretado. El frío invernal, que seguía cubriendo la ciudadela, se sentía menos punzante que la atmósfera en el palacio de obsidiana. Rey Alaric, sintiendo el broche del sauce plateado cálido contra su pecho, lo ajustó en el bolsillo interior de su túnica de alfa. La joya vibraba suavemente, un latido silencioso que solo él parecía percibir, conectándolo a algo inexplicable. Alaric se sentía más solo que nunca. El arresto de Valerius había fracturado el consejo. Algunos alfas apoyaban a Valerius abiertamente. Otros permanecían en una neutralidad tensa, sopesando sus lealtades. El conflicto interno de Alaric hervía. La búsqueda de paz y justicia chocaba brutalmente con la inminente guerra civil y las amenazas externas. Necesitaba unir su reino, pero no sabía cómo forjar la confianza en un mundo construido sobre el miedo. Una mañana, huyendo de las miradas acusadoras, Alaric encontró a Elara en la pequeña habitación junto a las cocinas. Había logrado que varias hierbas silvestres brotaran en macetas improvisadas, y Serafina, la joven Omega, ayudaba, sus marcas menos rojas. Un tenue aroma a tierra húmeda y romero llenaba el espacio, un oasis de vida en la piedra fría. «El reino está dividido, Elara», Alaric confesó, su voz apenas un susurro. «Temo que mi decisión condene a Roca Eterna». Sus ojos de obsidiana se posaron en ella, vulnerables. «Nunca quise esto, solo quiero proteger a mi gente, evitar la misma desolación que viví». El peso de su manada perdida, su mayor miedo, era visible en su rostro. Elara se acercó. El broche en el pecho de Alaric vibró. «A veces, proteger no es luchar, mi rey. Es sanar, es mostrar que hay una forma diferente». Su voz era suave, pero firme. «La verdadera fuerza no está solo en la espada, sino en la verdad. La verdad de Serafina nos mostró una herida profunda. Ahora depende de usted si cicatriza o se infecta». Elara se tocó el corazón, un gesto inconsciente. «El miedo a no ser suficiente, a no ser aceptado. Lo conozco bien, pero no podemos escondernos de quiénes somos, ni de lo que creemos». Alaric sintió sus palabras con una intensidad inusitada. Elara no lo juzgaba, lo veía. En ese momento, un estruendo metálico resonó en el corredor. Un alfa corpulento, de rostro surcado por el viento y una barba densa como nieve, irrumpió en la sala sin pedir permiso. Vestía pieles gruesas, y un enorme martillo ceremonial colgaba de su espalda. Era Lord Gareth, líder de la Casa del Norte, un aliado ancestral de la corona, pero un tradicionalista acérrimo. Su motivación era la preservación de la vieja guardia, la creencia en la fuerza bruta como única ley. Creía que la debilidad de Alaric amenazaba a todo el reino, incluyendo sus propias tierras. «Mi rey». La voz de Gareth era un trueno. «¿Qué es esta locura? Arrestas a Valerius, tu mano derecha, por el balbuceo de una omega marcada. Tu corte se llena de estas criaturas».
Su mirada, cargada de desprecio, se posó en Elara y Serafina. Los hijos del viento están de nuevo en el valle ceniciento, los del este se organizan, y tú juegas a ser un sanador. Necesitamos un alfa, no un curandero de omegas. Alaric se interpuso, su postura firme. Lord Gareth, mide tus palabras. Valerius actuó con traición. La verdad ha salido a la luz. La verdad, Gareth se burló. La verdad es que tu reino se desangra, y tú lo debilitas aún más. Mis hombres no lucharán bajo un rey que honra a los omegas y perdona a los traidores. Te exijo que reconsideres. O la Casa del Norte retirará su lealtad y protegerá sus propias fronteras. Que el reino de Roca Eterna se hunda en el caos que tú has creado. El ultimátum de Gareth fue un golpe devastador. Alaric sintió el conflicto explotar. Su corazón le decía una cosa, pero la realidad política y el orgullo alfa lo arrastraban en otra dirección. La amenaza de una división dentro de los alfas era más peligrosa que cualquier renegado. Kael, que había llegado al escuchar el tumulto, observaba la escena con una lealtad dividida, entendiendo el peligro. Alaric se giró hacia Elara, su mirada buscando fuerza. Ella, de pie junto a Serafina, no mostró miedo. Había plantado una semilla de esperanza en él, y ahora esa esperanza era probada en el fuego. El broche del sauce plateado, bajo su túnica, ardió con una calidez inusual, como si el poder latente que Elara apenas comprendía respondiera al desafío. ¿Podría la verdad, la sanación, ser una fuerza más poderosa que el acero y el miedo? ¿O se desmoronaría Roca Eterna bajo el peso de su propia división? 5 días después del ultimátum de Lord Gareth, Roca Eterna se mantenía en un silencio gélido, pero bajo la superficie, una tormenta política se gestaba. El rey Alaric se aferraba al broche del sauce plateado, que seguía vibrando con un calor sutil en el bolsillo interior de su túnica de alfa. Era un ancla en la creciente soledad de su trono. El conflicto interno de Alaric era una batalla constante. Quería proteger su reino, evitar el destino de su manada perdida, pero el camino de la brutalidad que Valerius y ahora Gareth le exigían le repugnaba. La justicia había abierto una herida y el miedo a la anarquía lo atenazaba. ¿Cómo forjar la unidad sin la mano de hierro? Alaric se encontró con Elara en el pequeño jardín improvisado junto a las cocinas, en el corazón del palacio de obsidiana. Varias hierbas aromáticas crecían ahora, desafiando el invierno. Serafina, de pie a un lado, las observaba con una nueva chispa de esperanza en sus ojos. Gareth me ha dado un ultimátum. Alaric confesó, su voz apenas un murmullo. Quiere que reconsidere la detención de Valerius, que reprima la disidencia en el este con mano dura. Su mirada de obsidiana se clavó en Elara. De lo contrario, la Casa del Norte retirará su lealtad. Mi reino se dividirá. Elara se acercó al orégano, sus dedos acariciándolo. El broche, bajo la túnica de Alaric, latió con más fuerza. «Y si cede, mi rey, ¿qué tipo de reino será? ¿Un reino construido sobre el miedo y la mentira?» Sus ojos esmeralda se alzaron, llenos de convicción. No podemos construir algo duradero sobre cimientos podridos. La fuerza no es solo una hoja, es la verdad que sostiene el corazón. Alaric sintió un nudo en el estómago. Los otros alfas me ven como débil, Elara. Temen el cambio. El orden de nuestro mundo se basa en la jerarquía, en el poder. Si me opongo a ellos, arriesgo una guerra aún mayor, una que destruya lo poco que nos queda.
Quizás el viejo orden necesita romperse para que algo nuevo y más fuerte florezca, replicó Elara, su voz firme. Todos hemos aprendido a escondernos, a temer lo que somos, los omegas, nuestro poder, pero eso solo nos condena a una existencia a medias. Era una confesión velada, un atisbo de la verdad que yacía bajo su piel. En ese momento, Kael irrumpió en la habitación, su rostro tenso. «Mi rey, ha llegado un mensajero de la Casa del Sur. Lord Theron ha convocado una reunión de emergencia de los alfas restantes. Demanda una votación de censura. Valerius tiene más aliados de los que pensábamos, y se están moviendo rápido». Kael se detuvo, su mirada llena de recelo hacia Elara. La presencia de la Omega en el palacio ya era un punto de discusión entre los guardias. Alaric sintió un escalofrío. La votación era un golpe directo a su autoridad. El conflicto interno entre su deseo de justicia y la cruda realidad política se agudizó. La soledad era una carga aplastante. «Prepara la sala del consejo, Kael», ordenó Alaric, su voz endurecida. Se giró hacia Elara, una nueva determinación en sus ojos. «Si quieren una votación, la tendrán, pero no me arrodillaré ante la tiranía». En la sala del consejo, la atmósfera era eléctrica. Lord Theron, un alfa corpulento con una cicatriz en forma de rayo cruzando su ojo, se erigió como el portavoz de la facción de Valerius. «Rey Alaric», su voz retumbó, «su decisión de arrestar a Valerius y su clemencia hacia las omegas desestabiliza nuestro reino. Exigimos su abdicación. Deje que un alfa más fuerte tome las riendas». Alaric se mantuvo firme. «No abdicaré, pero presentaré una nueva propuesta». Con un gesto, Serafina fue escoltada de nuevo al centro. Su presencia, aunque frágil, era poderosa. Alaric se volvió hacia los alfas. «La verdad ha salido. Valerius manipuló, quemó aldeas, sembró la hambruna. No podemos construir un reino sobre esa podredumbre». Entonces Alaric hizo lo impensable. «Propongo que la casta Omega reciba derechos básicos, que tengan voz en los asuntos que los afectan, que la curación y la verdad sean tan importantes como la espada». Era una decisión moral difícil, un quiebre radical con siglos de tradición, y las consecuencias serían inmensas. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. La cara de Lord Theron se contorsionó de furia. Lord Gareth, que había viajado para estar presente, golpeó la mesa con el puño. «Esto es una locura, una afrenta a todo lo que somos. Un rey alfa que honra a los omegas no es un rey. Nuestras casas nunca lo permitirán». Mientras el caos estallaba en la sala, el broche del sauce plateado, en el pecho de Alaric, comenzó a brillar. Una luz plateada, tenue al principio, luego más brillante, pulsó contra su túnica. Elara, desde el balcón de servicio, lo vio. Sus ojos esmeralda se abrieron de asombro y miedo. El broche, el símbolo de su linaje y de su poder oculto, estaba reaccionando a la audacia de Alaric. Era como si el propio reino respondiera a la esperanza y también a la furia. «Si es guerra lo que desean», Alaric rugió, su esencia primitiva fluyendo, haciendo vibrar la sala, «entonces guerra tendrán, pero será una guerra por la verdad y por un futuro diferente, no por la tiranía de unos pocos». El brillo del broche se intensificó, un pequeño sol plateado bajo la piel de Alaric. La división ahora era total. La decisión de Alaric no solo había provocado la ira de los tradicionalistas, sino que había activado algo más profundo, conectando su destino al poder oculto de Elara. La batalla por Roca Eterna no sería solo por la tierra, sino por el alma misma de su sociedad. ¿Cómo podría un reino roto forjar un nuevo camino,
¿Y qué secretos adicionales revelaría el broche del sauce plateado? 2 días después de la tensa asamblea, la helada mordía las piedras de roca eterna con una furia implacable. Rey Alaric, en la soledad de sus aposentos en el palacio de obsidiana, sentía la vibración constante del broche del sauce plateado contra su pecho. La joya de plata lunar, oculta en el bolsillo interior de su túnica de alfa, irradiaba un calor suave, un latido silencioso que se había vuelto tan familiar como el propio ritmo de su corazón. Sin embargo, no le ofrecía consuelo, solo un recordatorio de la tormenta que se avecinaba. Su conflicto interno lo consumía. Había elegido la justicia, la verdad que Serafina había desvelado y con ella la posible implosión de su reino. El miedo al fracaso, a la soledad que había experimentado de niño, era ahora una amenaza palpable para miles de vidas. ¿Había condenado a Roca Eterna al intentar sanarla? Quería paz, pero la guerra parecía inevitable. Buscando un respiro de la opresión, Alaric encontró a Elara en el pequeño jardín improvisado junto a las cocinas. Las hierbas aromáticas, milagrosamente verdes, perfumaban el aire frío. Serafina las ayudaba, sus movimientos más firmes, la esperanza tenue en sus ojos. Temo ser el rey que condene a Roca Eterna a la desolación que me persigue desde niño, confesó Alaric, su voz grave, su mirada de obsidiana buscando la suya. Los alfas tradicionales me ven como un traidor. Gareth me ha declarado la guerra. Los hijos del viento están al acecho. Elara se acercó, sus dedos acariciando una pequeña flor silvestre. El broche bajo la túnica de Alaric latió con más fuerza. Mi propio miedo es que lo que me hace diferente sea mi perdición, susurró ella, una confidencia velada que desvelaba la carga de su secreto. Pero el verdadero fracaso es no intentar florecer. Quizás el reino deba romperse para sanar. La compasión en sus ojos esmeralda era un bálsamo para el alma solitaria de Alaric. En ese instante un estruendo metálico resonó en el pasillo. Una beta de complexión fuerte, con una trenza gruesa que se convertía en una cicatriz curva en su antebrazo, irrumpió sin aliento. Era la capitana Lyra, líder de las fuerzas beta del sector oeste, conocida por su lealtad inquebrantable al orden y a la fuerza bruta. ¡Mi rey! Hemos detectado movimiento masivo cerca de los límites del Valle Ceniciento. La voz de Lyra era tensa. Parece que Xylos ha reunido una fuerza considerable, y no estamos hablando de meros renegados. Sus hombres se mueven con una disciplina militar preocupante. La mirada de Lyra se detuvo un instante en Elara, un destello de desconfianza. Para Lyra, la estabilidad del reino dependía de alfas fuertes, y la presencia de omegas en el palacio era una debilidad insoportable. Alaric sintió un escalofrío. «¡Convocad a Kael! ¡Refuerza los muros!». Pero antes de que Alaric pudiera dar más órdenes, la tierra tembló bajo sus pies. Un estruendo sordo, seguido de gritos de pánico, llegó desde el exterior. El broche del sauce plateado comenzó a pulsar con una luz plateada, tenue pero perceptible, bajo su túnica. ¡Un ataque!, gritó Lyra, desenvainando su espada con una eficiencia brutal. «En el muro sur quieren el armero». Alaric, Kael, Lyra y un puñado de guardias se precipitaron hacia el muro. El aire se llenó del olor a humo y metal. Una docena de hijos del viento, feroces y sin piedad, ya escalaban las defensas, armados con hachas y lanzas. Su objetivo, deshabilitar la armería del sur,
un golpe devastador para Roca Eterna. Alaric desenvainó su espada, su esencia primitiva fluyendo, fortaleciendo sus músculos. Luchaba con una furia controlada, el dolor y la determinación en cada golpe. Kael, a su lado, era un torbellino de acero. Lyra lideraba a sus betas, su cicatriz brillando bajo el tenue resplandor de la luna. En medio del caos, cuando un renegado se abalanzó sobre Lyra, Alaric vio un destello. Un grupo de raíces, gruesas y retorcidas, brotó de las grietas de la piedra bajo los pies del atacante, enredándolo y haciéndolo caer. No eran las mismas raíces sutiles de la vez anterior. Estas eran más fuertes, más evidentes. Alaric notó que el broche del sauce plateado en su pecho brillaba con una intensidad plateada inusual, como un pequeño faro. Sus ojos se fijaron en Elara, que estaba de pie en un saliente oculto, sus manos extendidas hacia el muro, su rostro pálido pero determinado. Los hijos del viento fueron rechazados, pero no sin un costo. La puerta de la armería estaba destrozada y varios guardias beta yacían heridos. Entre ellos, un joven beta de la guardia de Lyra, con el torso atravesado por una lanza, agonizaba. Lyra, arrodillada, intentaba inútilmente detener la hemorragia. El broche del sauce plateado dejó de brillar con tal intensidad, pero su calor en el pecho de Alaric era ahora un fuego constante. Había visto la verdad. Elara, la Omega, había usado su poder prohibido para salvarlos. No había sido un accidente. Alaric se volvió hacia Elara, que ahora se había retirado a las sombras, su rostro lleno de miedo. El conflicto interno del rey se agudizó hasta volverse insoportable. Él, que había jurado proteger Roca Eterna, ahora portaba el secreto de una Omega con un poder que se creía extinto, un poder que había salvado vidas. Alaric la miró, no solo con asombro, sino con una pregunta que podría romper los cimientos de Roca Eterna. ¿Era este poder prohibido la clave para salvar su reino? ¿O su perdición definitiva? 3 días después del ataque en el muro sur, un silencio denso se había instalado en Roca Eterna. La helada invernal cubría la ciudadela, pero el frío en el palacio de obsidiana era un presagio. Rey Alaric, en la soledad de sus aposentos, sentía el broche del sauce plateado contra su pecho. La joya de plata lunar, oculta en el bolsillo interior de su túnica de alfa, irradiaba ahora un calor constante y vibraba con una intensidad inusual. No era solo un recordatorio, era un latido vivo, conectándolo a un poder que desafiaba todo lo que conocía. Su conflicto interno lo devoraba. Había sido testigo del poder prohibido de Elara, un don que había salvado vidas. ¿Podría esta Omega, con su habilidad extinta, ser la clave para sanar Roca Eterna o el catalizador de su destrucción total? El miedo al fracaso, a ver su reino caer como su manada, era un fardo insoportable. Quería la paz, pero la verdad de Elara era una espada de doble filo. Alaric la encontró en el pequeño jardín improvisado junto a las cocinas. El orégano y el rosal silvestre crecían, un milagro de vida en el invierno. Serafina, con una mirada más fuerte, regaba una pequeña maceta. Al ver a Alaric, hizo una reverencia y se retiró discretamente. «Te vi», Alaric dijo, su voz ronca mirando a Elara, «en el muro, tus manos, las raíces. Me salvaste». Elara palideció, sus ojos esmeralda se abrieron con pánico, sus manos temblaron. «Mi rey, es una maldición», mi abuela me advirtió.
Temen lo que no entienden. Su voz era apenas un susurro de miedo. Alaric se acercó, el broche vibrando más fuerte contra él. No te acuso. Te pregunto, ¿qué es este poder? ¿Cómo lo tienes? Su mirada de obsidiana era penetrante, pero carecía de juicio, buscando solo la verdad. Tu broche reacciona a ti, a tu emoción, lo siento. El ara se tocó el cuello, luego el lugar donde el broche había estado. Es una herencia de mi linaje materno perdido hace siglos. El broche del sauce plateado era de mi tatarabuela. Es de plata lunar de las montañas azules. Decían que nuestra sangre bajo la luna podía susurrar a la tierra, dar vida a lo árido. Es por eso que se creyó extinto. Nos quemaban, a quienes teníamos el don. Por eso debo esconderlo. Mi mayor miedo es que, si se descubre, me condene. Y ahora... Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Ahora usted lo sabe. La confesión, sincera y llena de terror, desnudó su alma. Alaric sintió el nudo en el estómago, pero su mano se movió, ofreciéndole consuelo. No te condeno, Elara. Este poder salvó vidas, me salvó a mí. Lo que creí perdido, lo que anhelo, la sanación, quizás está en lo que siempre se ha temido. Por primera vez, Alaric dejó caer todas sus defensas, revelando la profundidad de su dilema. Mi reino está muriendo por las mentiras y la brutalidad. La paz que busco parece una utopía. ¿Puede algo tan prohibido ser la respuesta? Él no buscaba usarla, sino entender. Era una búsqueda de propósito, una confesión de su propia incertidumbre. En ese instante, el broche del sauce plateado en el pecho de Alaric pulsó con una luz suave y plateada que se extendió, apenas visible, sobre su túnica. El ara lo vio. Era como si el propio broche respondiera a la esperanza en las palabras de Alaric, conectando la sangre antigua con la necesidad del rey. Una conmoción se escuchó en el pasillo. Kael, el capitán de la guardia, irrumpió. Su rostro estaba sombrío, la cicatriz más marcada. Detrás de él, Lyra y un grupo de betas heridos. «Mi rey». La voz de Kael era tensa. Un mensajero de la Casa del Norte ha llegado con nuevas. Lord Gareth ha movilizado a sus fuerzas. Ha formado una alianza con Lord Theron y otros tradicionalistas. Acusan a Valerius de traición, pero lo ven como un peón. Dicen que usted es la verdadera amenaza al orden. La votación de censura fue solo una farsa. Quieren la guerra. Quieren reemplazarlo con un rey que restaure la fuerza. La mirada de Kael se detuvo un instante en el ara, sus ojos betas, aunque leales, llenos de un nuevo desconcierto por el aura inusual que la rodeaba. Lyra se adelantó, sus ojos fijos en Alaric. Además, los hijos del viento de Silos han asaltado una caravana de suministros del oeste en el Valle Ceniciento. Los rumores dicen que están buscando algo antiguo que los alfas de Roca Eterna han guardado celosamente. Algo que les daría el poder de dominar el Valle Ceniciento por completo. Hablan de una fuente de esencia. Alaric sintió un escalofrío. La fuente de esencia era una leyenda, un lugar mítico de poder puro para los alfas, perdido hace siglos. La confrontación había llegado. La revelación de Elara no era un secreto que pudiera guardar. Su poder era una pieza crucial en este tablero de guerra. «Prepara las defensas, Kael», ordenó Alaric, su voz ahora un trueno. Se giró hacia Elara, el brillo del broche en su pecho intensificándose. Su mirada de obsidiana encontró la de ella, y no había miedo, solo una feroz determinación. El destino de Roca Eterna dependía de un rey roto,
y de una Omega con un poder prohibido. La guerra no sería solo por la tierra, sino por el alma misma de su reino. Y Alaric, el rey de piedra, debía decidir si Elara, el faro de una nueva verdad, era su salvación o el chivo expiatorio que su reino exigía para sobrevivir. ¿Cómo podría protegerla de la furia de los tradicionalistas y usar un poder que el mundo había proscrito sin destruir lo que quedaba de Roca Eterna? Una semana después del ataque en el muro sur, un manto gélido seguía cubriendo Roca Eterna. Pero en el palacio de obsidiana, el verdadero frío era la creciente conspiración. Rey Alaric, sintiendo el broche del saus plateado vibrar con calor constante contra su pecho, lo ajustó en el bolsillo interior de su túnica de alfa. Era un recordatorio ineludible del poder prohibido de Elara, de la verdad que ahora compartían. El conflicto interno de Alaric era feroz. Las había visto. La Omega había salvado vidas con magia extinta. Podría ser su salvación o la chispa de su ruina. Quería protegerla, proteger a Roca Eterna, pero el camino se oscurecía. Los alfas tradicionales, liderados por Gareth y Theron, planeaban su caída. Silos, el renegado, buscaba una fuente de esencia mítica. La soledad del trono era asfixiante. Alaric encontró a Elara en el pequeño jardín. Las hierbas aromáticas crecían, un oasis de desafío. Serafina, ahora más robusta, observaba con respeto. «Elara», Alaric comenzó, su voz grave, «tu poder, lo que hiciste, salvó vidas, pero si se descubre...» Elara palideció. Sus ojos esmeralda se llenaron de miedo. «Lo sé, mi rey. Es mi mayor temor. Me condenarán. Pero si no lo uso, ¿quién protegerá a quienes nadie protege?» Su voz era un susurro, pero su convicción inquebrantable. Quizás la única forma de sanar al reino es dejar de escondernos, dejar de tener miedo a lo que realmente somos. Alaric sintió un nudo en la garganta. Su propio miedo al fracaso, a la soledad, resonaba. La fuente de esencia que sí los busca, ¿la conoces? Elara dudó. Mi abuela hablaba de leyendas, un lugar donde la esencia primitiva fluye sin fin, donde la tierra canta, pero también hablaba de un corazón del bosque, un lugar de poder vegetal muy antiguo. De allí dicen que proviene el broche y nuestra sangre. Ella se tocó el pecho, donde el broche había estado. Quizás la fuente de esencia para los alfa es el corazón del bosque para mi gente. Era una revelación que conectaba dos mundos. En ese momento, un hombre alto y delgado entró al jardín. Sus cabellos, antes canos, eran ahora un mechón plateado inmaculado, recogido en una trenza. Sus ojos, de un azul pálido, analizaban cada detalle. Era Maestro Lycan, el curandero beta principal del palacio, un erudito de la flora y las medicinas. Su motivación era proteger el conocimiento ancestral y la pureza de la jerarquía. Vio el don de Elara como una abominación. «Mi rey», dijo Lycan, su voz seca como hojas secas, sus ojos fijos en el orégano de Elara, que estaba anormalmente vibrante para el invierno. «Las plantas medicinales del palacio crecen de forma excepcional, un milagro del invierno, dicen, pero yo no creo en milagros sin causa». Sus ojos, fríos, se posaron en Elara, sintiendo una sutil aura diferente. Alaric se tensó. «Maestro Lycan, Elara ha sido de gran ayuda con los niños enfermos». «Sin duda, mi rey.
Lycan asintió, pero su mirada no dejó a Elara. Pero un beta puede sentir las auras, ¿no es así? Y esta omega irradia algo, una esencia extraña, prohibida. Lo siento. Las leyendas hablan de dones extintos, peligrosos. Lycan se acercó al orégano, arrancando una hoja con brusquedad. Demasiada vida en un suelo estéril. Elara retrocedió, su terror palpable. El broche del sauce plateado, bajo la túnica de Alaric, irradió una luz plateada sutil, reaccionando al miedo de Elara y la acusación de Lycan. Alaric lo sintió arder. Maestro Lycan, Alaric intervino con voz gélida, no estás autorizado a interrogar a los miembros de mi corte. Lycan se irguió, desafiante. Mi lealtad es al reino, mi rey, y a la pureza de nuestra esencia. Si hay algo que amenaza el orden, tengo el deber de informar. Un poder como este es una herejía, podría traer la destrucción. Si los alfas tradicionales lo supieran. No terminó la frase, pero la amenaza era clara. Kyle, que había llegado discretamente, se situó junto a Alaric, su mano en la empuñadura de su espada. Había percibido la tensión, el peligro en el aire. La Casa del Norte y del Sur, mientras tanto, consolidaban su alianza contra Alaric. Los rumores de una inminente marcha hacia Roca Eterna se esparcían. Silos, aprovechando el caos, atacaba las rutas de suministro cercanas al Valle Ceniciento, buscando pistas de la fuente de esencia y llevando su brutalidad hasta los límites de la ciudad. El reino se resquebrajaba. Alaric se giró hacia Elara, su mirada de obsidiana intensa. Había elegido justicia, pero la verdad de Elara lo arrastraba a un abismo. Su propio miedo al fracaso lo impulsaba a actuar. ¿Puedes usar tu poder para algo más? ¿Para protegernos? Era una pregunta desesperada, un ruego de un rey que se negaba a doblegarse. Elara lo miró, su miedo luchando con una nueva determinación. El broche del sauce plateado en el pecho de Alaric brilló con más fuerza, como si la joya respondiera a la urgencia de la pregunta. «Quizás, mi rey», susurró Elara con el corazón acelerado, «pero hacerlo abiertamente será mi condena y la suya». Alaric apretó los puños. Lycan era una amenaza inminente para Elara, su secreto y la esperanza que representaba. Si su poder se conocía, sería el fin. Si no lo usaba, Roca Eterna caería. Una elección imposible. El destino del reino no dependía solo de batallas, sino de un secreto prohibido y de un rey que por primera vez estaba dispuesto a arriesgarlo todo por una verdad diferente. ¿Cómo podría Alaric proteger a Elara de la condena de su propio pueblo y usar un poder que el mundo había proscrito sin destruir la frágil esperanza de Roca Eterna? El invierno no aflojaba su gélido abrazo, pero en Roca Eterna, el frío ya no venía solo de la nieve, sino del clamor de la guerra. Rey Alaric sintió el broche del sauce plateado arder contra su pecho, su calor vibrante. Era el latido de Elara, un pulso que desafiaba su propia soledad. La Casa del Norte y del Sur marchaban. Silos atacaba, sediento de la fuente de esencia. Alaric, el rey de piedra, no podía esconderse más. Con el amanecer, Lycan intentó detener a Elara. «Mi rey, esta omega es una abominación, su poder es una herejía, amenaza todo el orden». Alaric se interpuso. «Maestro Lycan, su celo por la tradición nos está cegando. La verdad es que su orden está muriendo».
La furia del curandero se clavó en Elara, pero Kael y Lyra se posicionaron, leales. «Si vamos a caer, lo haremos luchando por la verdad», dijo Alaric. «Elara, muéstranos a todos». Elara por primera vez no tembló. Su miedo se transformó en una férrea determinación. El broche en el pecho de Alaric brilló con una intensidad cegadora, y una luz plateada emergió de su túnica, cubriéndolo. El broche, respondiendo a la aceptación de Alaric, se dividió. Una mitad permaneció con el rey, la otra levitó, girando hasta posarse en la mano extendida de Elara. La joya pulsaba, fundiéndose con su piel. Ya no era un secreto, sino una extensión de su ser. Mientras las fuerzas rebeldes de Gareth y Theron asediaban los muros del sur, los hijos del viento de Silos se dirigían al corazón del bosque, un lugar oculto en el Valle Ceniciento, a poca distancia de Roca Eterna. No era una cueva de poder alfa, sino un anfiteatro natural, donde la flora era exuberante incluso en invierno. Alaric lo supo por las viejas crónicas que encontró, narrando la fuente de esencia como una alegoría del corazón del bosque, hogar de los clanes de la sangre del sauce plateado. «¡Quiere el corazón del bosque!», rugió Alaric. «Kael, Lyra, a los muros. Serafina, vienes conmigo». Serafina, ahora fuerte y con fuego en sus ojos, no dudó. «Mi rey, iré a cualquier lugar por la verdad». Alaric, con Elara a su lado, la mitad del broche en su pecho, lideró un destacamento al corazón del bosque. Allí, Silos y sus hijos del viento ya profanaban el lugar, arrancando plantas, excavando en busca de un poder que no comprendían. «¡Rendíos!», gritó Alaric, su esencia primitiva hirviendo. «No contaminaréis este lugar». Silos se rió, su mirada sin piedad. «El rey de piedra se ha ablandado. Busca un jardín en lugar de una batalla». Atacaron con ferocidad. La batalla fue brutal. Alaric luchó como nunca, su cuerpo fortalecido, su mente clara. Kael y Lyra resistían en los muros de Roca Eterna, su lealtad inquebrantable. Pero en el corazón del bosque, Elara desató su verdadero poder. Con el broche ahora parte de ella, sus manos se alzaron, el suelo tembló, raíces gigantes como serpientes ancestrales emergieron, enredando a los hijos del viento. Lianas espinosas se alzaron, protegiendo a Alaric y sus hombres. Flores explosivas liberaron esporas adormecedoras. Elara, la omega que temía a su don, era ahora la guardiana de la vida, su rostro bañado por una luz verde esmeralda. Lycan, que había seguido a Alaric con otros betas escépticos, presenció el milagro. Sus ojos se abrieron viendo la fuerza de la vida. No era una herejía, sino una maravilla. Su motivación por la pureza se derrumbó ante la verdad. Maestro Lycan, que había visto su error, ahora ayudaba a curar a los heridos. Sus ojos ya no de juicio, sino de asombro. Silos, desesperado, corrió hacia el centro del corazón del bosque, donde un antiguo árbol pulsaba con una energía inusual. «¡Este es mi poder!», rugió, intentando canalizar su propia esencia primitiva. Pero la fuente de esencia del corazón del bosque no se sometía a la brutalidad. Las raíces del árbol lo envolvieron, absorbiendo su energía, hasta que se convirtió en una efigie sin vida, una advertencia de la arrogancia. Murió consumido por el poder que intentó robar, una derrota merecida. Mientras tanto, en Roca Eterna, las fuerzas de Gareth y Theron chocaron contra las defensas. Alaric regresó justo a tiempo, su esencia primitiva agotada pero su voluntad inquebrantable. En un duelo final contra Gareth, Alaric usó su mente, no su fuerza.
Tu debilidad no es mi misericordia, Gareth. Es tu miedo a un mundo sin tiranía. Alaric lo desarmó, no lo mató. Lo miró con la misma compasión que Elara le había mostrado. Valerios es un cobarde, Alaric sentenció. Ha sido despojado de todo, su nombre manchado. La traición de Valerios fue expuesta por sus propios aliados. Gareth y Theron, deshonrados y sin un líder que los uniera, vieron a sus fuerzas dispersarse. Algunos se rindieron, otros huyeron. El reino estaba fracturado, pero Alaric había elegido la verdad. La victoria llegó con un costo. Cael, leal hasta el final, cayó en la batalla de los muros, protegiendo a los betas más jóvenes. Su muerte fue una cicatriz permanente para Alaric. Roca Eterna estaba dañada, pero su corazón latía con una nueva esperanza. 6 meses después, con el verano en pleno apogeo, Roca Eterna había cambiado. Las cicatrices de la guerra eran visibles, pero la vida florecía. Alaric, con la mitad del broche del sauce plateado brillando tenuemente bajo su túnica, ya no era el rey de piedra. Había superado su soledad, aceptando que la verdadera fuerza residía en la conexión, no en el aislamiento. Su reino ya no se basaba en la jerarquía brutal, sino en la cooperación. Los Omegas, liderados por Serafina y Elara, habían ganado derechos y un consejo propio. Elara, con la otra mitad del broche fusionada a su piel, era el corazón de Roca Eterna. Ya no era la Omega asustada, sino la sanadora, la guardiana del corazón del bosque, ahora un santuario de crecimiento y conocimiento. Había superado su miedo. Su poder ya no era una maldición, sino una bendición. Sus cicatrices emocionales, la memoria de la persecución, la hacían más empática. Alaric y Elara caminaron juntos por el Valle Ceniciento, que ahora, gracias a la influencia del corazón del bosque y el don de Elara, mostraba brotes de vida en sus áridas tierras. Los territorios del este, antes un polvorín, empezaban a ver esperanza en el nuevo orden de Roca Eterna, buscando paz en lugar de guerra. Se detuvieron en un campo de trigo incipiente, bañado por el sol. Alaric la miró, no con el miedo de un alfa, sino con el amor de un hombre. Su mano, una vez fría y distante, entrelazó sus dedos con los de ella, donde el broche plateado pulsaba. Este es nuestro legado, Elara, un jardín en el desierto. Ella sonrió, sus ojos esmeralda brillando. Y un hogar donde la verdad puede florecer, mi rey.